Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Con Sentido. El día de hoy les acompaña Cristian Álvarez. Jeremías San Miguel. Jeremías quiere irse por la parte más espiritual, sería, o energética. Quiere hablar hoy del Qigong. Sí. Bueno, también va a depender del ángulo con el que lo veamos, porque lo podemos ver desde ese punto de vista más, como tú decías, más espiritual, más energético, pero también más concreto y material, porque el Qigong se ha desarrollado desde hace miles de años y en frecuencias muy diversas, ¿no? Muy diversas en un espacio como es Asia, también inmenso, ¿no? Hay movimientos parecidos, equivalentes o que están en la misma frecuencia dentro de otros continentes incluso. Sí, imagínate que el Qigong y el Tai Chi son hermanitos. Sí, y vienen a ser hermanos, primos hermanos, etc. Es decir, pero hay un núcleo básico, que quizá lo podamos centrar más en el Qigong, que tiene una traducción por los ideogramas de como el arte, la artesanía de mover el soplo. Y ahora uno dice, bueno, ¿y qué es el soplo, no? Aparte del de las velitas de cumpleaños, ¿no? Cuando uno la sopla. Sí. Sí. No, se refiere, cuando hablamos de soplo, hablamos del aliento de la vida. Ese aliento vital que viene a ser como la materia prima que conforma todo lo que existe y que obviamente nos configura a nosotros y también circula en sus múltiples variantes, circula a través de nuestro cuerpo y va a ser el sustrato básico, por ejemplo, de en la medicina hindú de los nadis, los chakras, y en la medicina oriental pues estaría ligada a oriental china, japonesa, coreana, estaría ligado a los canales de energía y los resonadores de acupuntura. Por ahí fluye y ahí donde se actúa en el chi. Entonces el Qigong es cómo yo puedo mover adecuadamente esa vitalidad. Chi también se traduce por energía. Es una manera un poco reduccionista desde nuestro punto de vista, porque la energía es como más... Sí, cuando uno ve energía lo que está viendo es un bombillo. Claro, pero es cierto que ha habido escuelas y líneas de pensamiento que lo han visto así. Entonces lo que tú necesitas es más energía, más energía. ¿Y cómo se hace? Pues con una serie de movimientos y de ejercicios que hace que tú tengas más vitalidad, una especie de, como ha sido traducido así, como gimnasia china, ¿no? Entonces tiene esa consideración porque va a actuar sobre nuestro sistema nervioso, sobre nuestro sistema cardiovascular, sobre nuestra coordinación, sobre el equilibrio, sobre la respiración. Va a actuar sobre todo eso que es concreto, material, visible, energético, ¿no? Y es cierto, tiene esa vertiente, pero nos hemos quedado solamente con una visión de esa energía más material, más concreta. Luego, si vamos un poquito más hacia lo sutil, el Qigong, a través también de movimientos físicos del propio sujeto o de intervención de una persona que lo maneje con sus manos, con su intención, puede hacer moverse el chi, mover la vitalidad de una persona que está enferma o que tiene un determinado problema de salud. Entonces, en ese sentido, se utiliza también como elemento para mejorar la salud, ya ligada al movimiento de esos canales y de esos resonadores de energía, de vitalidad, y se utiliza para prevenir, que es algo muy importante. En la medida en que se busca el equilibrio físico, emocional y mental de la persona, en esa medida estoy previniendo enfermedades, ¿no? Ya tengo otra visión del ser humano. Si me voy un poquito más allá, hemos comentado alguna vez, dentro de la tradición oriental se dice que el ser humano es un espíritu conformado, así lo decimos en la escuela Naichi, un espíritu conformado. Si somos un espíritu conformado, quiere decir que lo que nosotros hagamos con nuestro cuerpo tiene una repercusión. No es que tenga una repercusión en nuestro espíritu, es que es nuestro espíritu que se está moviendo.
Por eso las posturas que nosotros tomamos afectan a nuestro ánimo y a nuestra forma de estar en el mundo. Eso lo dice ya la moderna neurociencia. Como dependiendo de la postura que tú tomes, se van a activar unos recursos u otros que te hacen sentirte de una determinada manera. Es decir, no podemos separar una cosa de la otra. Tiene una vertiente física, tiene una vertiente emocional, también porque nuestras emociones se van a formar en base a lo que nosotros interpretamos de nuestras sensaciones que se producen por nuestro estar en el mundo. Nuestro estar, nuestro movernos, nuestro actuar. Eso, modificar eso e introducir una variable hace que cambie nuestra manera de sentirnos y que se desarrollen unas capacidades, unas actitudes u otras, siempre y cuando las tengamos, obviamente, ¿no? Por eso digo que el mundo del Qigong es un mundo amplio, para mí apasionante, me gusta mucho, porque es el fundamento y la base de el hacer sanador dentro de la medicina tradicional china. Por lo menos en lo que se refiere a lo que es acupuntura, moxibustión y otras técnicas, tuiná, masaje energético, etc. El fundamento es ese movimiento de Qigong. Cualquier persona que, desde mi entender, cualquier persona que quiere adentrarse en la sanación en esas áreas necesita conocer, profundizar y sobre todo practicar el Qigong. Cuando yo practicaba artes marciales, específicamente Kung Fu, yo pasé por diversos, se hablaba mucho del Qi y la forma en que nosotros teníamos como para cultivarlo o para aprender sobre él era o haciendo Tai Chi o meditando. Pero el Tai Chi había dos versiones. Había una versión que se parecía más al Qigong como tú lo planteas, y había otra versión que era más como aguerrida, más como el tema en disposición de lucha. Estamos hablando de artes marciales. Claro. Sin embargo, era prácticamente obligatorio tú tener conciencia de la parte que era del manejo energético, porque al contrario de lo que mucha gente cree por lo que ve en la película, de que tú manejas la energía y de un golpe energético, ese tipo de cosas, era más un ejercicio para tú mantener cierta vitalidad, para tú poder aguantar los entrenamientos, porque los entrenamientos eran intensos. Y el objetivo que tenía una de las formas era precisamente fortalecer tu energía. O sea, tener no era tener ni más ni menos energía, era como tener más fuerza, o sea, que sea como más densa la energía. Claro, claro. La historia en ese sentido, por ejemplo, en el Tai Chi hay familias diferentes, hay familias más famosas, ¿no? La familia Chan, etcétera, ¿no? Que han desarrollado su propio estilo, pero en un lugar tan vasto, tan amplio y en tantos años de historia, obviamente se han gestado muchas formas diferentes de ver. Eso es lo que hace difícil encapsularlo y definirlo, ¿no? Eso sucede mucho en todo lo que tiene que ver con Oriente, es tan variado, tan diverso, que hemos querido comprimirlo y... queremos occidentalizarlo. Sí, y no y yo he escuchado yo he escuchado dos versiones incluso, que he escuchado dos versiones relacionando uno con el otro. O sea, he escuchado una versión que dice que el Qigong es una forma de Tai Chi partida en pedacitos. Entonces agarra un movimiento de Tai Chi que es pro manejar energía y le repite solo ese movimiento y ya es un Qigong. Pero también he escuchado que al revés, o que nació al revés, para que vea la diversidad. Que claro, el Tai Chi era diferente movimiento de Qigong que lo armaron y lo pusieron en armonía. O sea, lo juntaron y lo pusieron en armonía. Sí, sí, si nos llevamos de eso... No, hay historias también que cuentan, por ejemplo, los 8 movimientos del brocado, que es un clásico dentro del Qigong. Parece ser que fue un general que lo diseñó, lo armó o
lo formó como ese sistema, no sé si lo recogió de otros sitios o se lo inventó, para que sus soldados estuvieran en forma, porque si no, claro, estaban todo el día esperando a ver si había batalla, cuando llegaba la batalla estaban flojos, ¿no? Y así los tenían disciplinados. Hay otra versión que nos habla del Qigong como esos elementos de estímulo y de meditación en movimiento de un maestro, no recuerdo el nombre, porque los discípulos se le dormían meditando todos. Entonces, para que no se durmieran, hacía algo. Por eso digo que hay tantas versiones. Lo que sí es cierto es que en su esencia el nombre, el Qigong, nos habla de esa fusión con el Qi, ¿no? Del arte de manejar el Qi, que somos nosotros, Qi, ¿no? Y el Qi lleva un sentido, lleva un camino, ¿no? Como todo en la vida, ¿no? Desde ese punto de vista, el Qigong es la herramienta que nos va a permitir a nosotros mantenernos en el sentido que nos corresponde y desarrollarlo, darle sentido a nuestra vida. Y lo va a hacer en el plano más físico, porque vamos a estar más vitales, pero también lo va a hacer en el plano emotivo, porque se van a gestar mejores emociones a través del metabolismo energético de los órganos, y también nos va a ayudar a tener una mente más clara, porque en la medida que el corazón está sereno y claro, la mente se aclara, la sangre fluye, los canales ascienden hasta la cabeza, etc., ¿no? De hecho, por eso se utiliza también con pacientes trabajando solamente con las manos, sin necesidad de un intermediario como pueda ser la aguja, la moxa u otra cosa, ¿no? En ese sentido, el Qigong, yo le digo cariñosamente, es como el abuelo del Reiki. Lo que pasa es que el Reiki se ha hecho más famoso. Más famoso, ¿no? Sí. O por lo menos para el tema de sanación se ha hecho más famoso. Claro. Pero el Qigong funciona en esa misma frecuencia de vincularte y relacionarte con la vitalidad que tú eres de una manera reconciliadora. Y fíjate que dentro de esos estilos que vemos que hay diferentes en la historia, muchos, y cada vez aparecen más porque se están gestando nuevos. Y por otro lado, también se va descubriendo el manuscrito, la familia tal, que antes era más difícil enterarse de eso. Dentro de la escuela Neiching, aparte de ese conocimiento general y de utilizar muchos de esos recursos, tenemos un estilo específico que se llama estilo Pahanshen, elaborado y gestado en nuestra propia escuela, ¿no? Por el doctor José Luis Padilla Corral. O sea, que es algo vivo, el Qi está vivo, no es algo que quedó ahí para siempre, sino que sigue evolucionando y que probablemente nos lleve a muchas sorpresas. El tema es que, al igual que muchos de los conocimientos, según va evolucionando o según va transcurriendo la historia, vamos agregando cosas que descubrimos del pasado, pero también vamos adaptando cosas que vamos descubriendo según vamos avanzando. Entonces, va mutando, o sea, va transformándose y va adaptándose. Y si nos ponemos a ver eso, en toda la historia siempre ha pasado eso con el conocimiento. Va agregando, se van descubriendo cosas que han pasado y que tal vez no tenemos documentado en ese momento, y se agregan, pero también vamos viendo cosas que necesitamos en este momento que tal vez no estaban en ese paquete y se van agregando. Y por eso, con el tema del Qigong, en este caso, hay cambios y seguirá habiendo cambios y seguirá habiendo nuevas versiones, seguirá habiendo, y lo mejor es tener el entendimiento de que se va a seguir actualizando, van a seguir habiendo cambios, no hay una verdad absoluta sobre eso. Sí, entonces ya a nivel práctico, se me pasó por la cabeza y yo decía, ¿lo digo o no lo digo? Pero ahora que estamos solos tú y yo, te lo digo. Sí. Una anécdota que yo se lo he comentado a algunos pacientitos ya ancianos, que tú no los ves con poca vitalidad y como que les falta chi y tal. Y yo digo, llévenlo a un parque, que esté sentado un rato en la tarde y tal y cual, ¿no? Y verá cómo va a mejorar. Porque yo me he dado cuenta, yo he observado que cuando están esos hombres ahí en el parquecito, ¿no? De repente pasa una muchachona así bonita y tal, y ellos se ponen derechitos, caminan mejor, hablan mejor, como que el movimiento de la vitalidad que lleva esa mujer lo sana, pero vamos, de una manera espectacular. Y es broma, pero es cierto también. Sí, ¿no? sí. O sea, que el Qi se mueve de diferentes maneras. Y todo lo que sea belleza, bondad, ánimo, nos mueve mucho más de lo que nosotros podamos entender. Pero
por si acaso no tienen un parque cerca, bueno, ahora van a decir, ¿y las mujeres? Bueno, yo no sé si a ellas les pasa lo mismo cuando ven... Un joven. Pero yo creo que sí. Yo creo Un que joven sí, atlético. Porque lo que pasa es que hasta hace poco en la historia eso no se podía decir, que a las mujeres les gustaban los hombres. No se podía decir así en público. No, porque ¿qué iban a pensar? No. Pero al margen de todo eso, yo creo que sí que está... Tendría que pasar algo. No sabemos qué, pero pasa algo. Algo pasa que no sé qué es lo que tiene, pero que como que tiene algo, sí. Pero ya a nivel práctico también para las personas que a lo mejor no tienen contacto con el mundo del Qigong, algo muy sencillo que hacemos con frecuencia y que pasan los años y hay que seguir haciéndolo, es acercar las manos de una forma lenta, suave, y darnos cuenta de que entre las manos se siente algo. Sí, ahí hay algo, hay un algo. Es como si tú tuvieras una pelotita. Sí, como que nuestros límites van más allá de lo que nosotros vemos en la forma, que realmente así es, ¿no? Porque estamos emitiendo infrarrojos, etcétera, etcétera. No somos solamente la materia, eso es un punto de vista. Darnos cuenta de eso, ¿no? Y podemos pasar un ratito ahí tranquilos. Incluso, ya me atrevería a decir que si lo sienten en un momento determinado, si tienen un problemita de salud en algún sitio y tal, bueno, esa misma vitalidad que sienten, pueden procurar sentirla donde sea, donde les moleste, donde tengan algo. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es simplemente tomar conciencia de esa vitalidad que está, y cuando tomo conciencia, responde también, se activa. Y puede ser motivo de mucho descubrimiento, de fascinación y quizá incluso de alguna sorpresa o mejora. Ojalá. Sí, bueno. Nada, con este último mensaje nos despedimos. Suscríbete, comparte y escríbenos. Sin más por el momento, se despide Cristian Álvarez. Jeremías San Miguel.